A mí el momento que más me gusta del programa es monotema. cuando podemos hablar de las cosas de la vida, de los consumos culturales, de lo que hacemos, de lo que vimos. Esa es la bendición, si se quiere, que tiene este espacio, que podemos ir del urgente a los lugares de descanso, entre comillas, pues son lugares de reflexión también, los lugares de descanso. Ayer vi Miss Carbón. La vi ayer, me la habían enviado para ver como material de prensa, pero ayer en simultáneo fue el estreno de Miss Carbón. Para la gente que no está informada, se las recomiendo ampliamente. Miss Carbón cuenta la historia de la primera mujer trans de la Patagonia minera, del yacimiento de Río Turbio, Carla Rodríguez. Es una historia de lucha, identidad de género, de transición, pero sobre todo de hacerse lugar en un mundo de hombres. Tiene una potencia visual alucinante la película. Yo que amo la Patagonia, conozco bien Río Turbio. Es un lugar de penuria, pero al mismo tiempo de belleza, pues están las dos cosas ahí. Y en la película se ve muy bien ese contraste entre lo penoso que puede ser, pero al mismo tiempo los rasgos de belleza que puede haber en un lugar así. Los personajes son muy, pero muy ricos, muy, muy bellos, y la película cuenta la historia de esa lucha, de esa mujer. La historia de una mujer que tiene que hacerse, de una mujer trans que tiene que hacerse lugar en un mundo de hombres, los mineros. Una historia real, muy potente, pero además que toma riesgos. Está con nosotros Agustina Macri. Agustina es la directora de la película, es cineasta, socióloga de formación. Tiene una vastísima experiencia, una película anterior sobre un librazo de Martín Caparrós que cuenta una vida tremenda y que todos seguimos en su momento, que es La vida de Soledad Rosas, protagonizada por Vera Spinetta, un libro llamado Amor y Anarquía, que para nosotros en los principios de los 2000 fue como muy un libro de la crónica que nos encantó y nos involucramos mucho con eso. Y Agustina viene haciendo cine de manera persistente, silenciosa, con sus proyectos, y acá me parece que hay un upgrade, un escalón más. La película está muy buena, Agustina. Ese es mi parecer. Y nada, detecté muchas cosas del cine que yo vi, no sé, de Sorín, de Trapero, de Fabio. Hay mucho cine argentino en la historia que contás. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contenta ayer con el estreno, un poco agotada. Agotada, ¿no? Estará un poco mi cara, pero la verdad que ayer estuvo re lindo, muy emocionante presentarlo con toda la gente querida de acá, con el equipo, vino Carlita. Vino Carla. Estuvo re lindo, la verdad, muchas emociones y la verdad que muy lindas repercusiones. ¿Cómo llegaste a la historia de Carla? Llegué porque teníamos una persona en común con Erika Halvorsen, la guionista, que un día me dijo, está este guión que para mí te va a gustar, siento que es como el cine que querés hacer, y nos puso en contacto cuando con Erika teníamos un montón de otra gente en común muy cercana de las dos, pero terminamos conectadas por esta productora que al final no fue parte del proyecto. Y ahí tuvimos una primera charla, me mandó el guión, esa versión que tenía en ese momento allá por el 2022. Sí. Y después me mandó una crónica que había escrito por una revista digital que se llama Anfibia, que es muy linda la revista. Y me enamoré. ¿Y te fuiste al sur a verla, a conocerla? ¿A Carlita? Sí. Sí, tiempo después. Pero al principio empezamos trabajando un poco más con Erika en el guión, más pensando en cómo íbamos a tratar de llevar adelante la peli, cómo la íbamos a levantar. Y sí, terminé yendo a Río Turbio recién a fines del 2023, para el 4 de diciembre, la fiesta de la patrona Santa Bárbara, que quería ver todo eso de primera mano, ¿no? Como estar en el pueblo y curtir. La fiesta de la patrona, yo agrego que es el único momento, los 4 de diciembre, es el único momento que hasta entonces, hasta antes de Carla, las mujeres podían ingresar a la mina, a la mina de carbón de Río Turbio, pues es un lugar de hombres. Sí. Porque hay alguna fantasía también como superstición. No me salió la palabra, gracias. Sí, la superstición de que las mujeres no pueden entrar a las minas, ¿no? Porque derrumban las minas. Y hay una superstición de una viuda negra que entró a rescatar a su marido y se murió en un derrumbe. Entonces los 4 de diciembre, que es una fiesta muy grande, muy importante, la verdad que me encantó, que es algo que también quisimos incluir en la peli y contar un poco de qué se trata. Dentro de todas las actividades que suceden ese día, que es toda una larga procesión de la Virgen que va pasando de casa en casa, y el 4 de diciembre termina en la capilla del pueblo y todo el pueblo celebra ese momento. Hay como un momento que es como un tour
para entrar a la mina, entonces las mujeres y los niños pueden entrar, te hacen como un mínimo chequeo médico y entras en los buses. Son casi 6 kilómetros hasta el corazón de la montaña, es muy impactante, muy impresionante, porque encima es un solo carril, es decir, que los vehículos para entrar y salir tienen como que dar una vueltita, y bueno, y como muestra la peli, ese túnel es como... Es muy potente, yo no había visto nunca la mina tan bien mostrada. Tan bien contada. Sí, hay momentos que van en un bondi, por ejemplo, cuando entran a laburar los mineros. Yo no lo había visto nunca eso, que van adentro de un bondi, por un túnel para adentro, van. Sí, porque desde que empezó el yacimiento, que ya son creo que más de 80 años que llegaron los primeros inmigrantes buscando carbón, se hicieron como casi 5 bocas de mina en la montaña. La primera obviamente es la 1 y que hoy es casi un museo histórico. Claro. Y la que ellas usan regularmente, la que usa Carlita para entrar a trabajar, es la 5. Y como te digo, son recién mínimo 5 o 6 kilómetros de bus hasta un momento donde ellos después se bajan, claro, y ahí empiezan a hacer todo a pie por lugares donde la única luz existente es la que tienen en el casco, claro, y van con esta bomba de autorrescate que son 30 minutos de oxígeno en caso de que pase algo, claro, y ella se pasa 3-4 horas más recorriendo el espacio, donde por momentos se vuelve muy, muy chiquito, muy bajo de techo, sí, y donde tenés que encorvar, y lo que ella hace es sigue todo el recorrido de la cinta transportadora, que es la que ella mantiene con sus propias manos y sus propias herramientas, claro, que lleva un bolso de este tamaño hecho por ella misma con el material de la cinta transportadora y unas herramientas pesadísimas, o sea, que ese no estoy exagerando, el bolso debe pesar entre 20 y 30 kilos. Tremendo, y ella hace 4 kilómetros andando en la oscuridad. Con eso. Porque el trabajo de la mina de carbón es de pico y pala. Claro. Sí, o sea, sigue siendo un trabajo de esto. Pico y pala, hay muchas máquinas. O por lo menos ese, no sé si en todo el mundo es así. No sé, porque también me llamó en su momento la atención lo de las mujeres y después se lo conté a alguna otra minera y hay un montón de minas en las que trabajan mujeres. No, pero en esta más allá de la historia de la historia de la Sí, ella fue, digamos, es considerada la primera mujer de la cuenca carbonífera. Claro. ¿Cómo llega ahí? Ella nace ahí, crece ahí. Su padre, como cuenta la peli, es chofer de la empresa, y lo que ella te cuenta es que en esa época, estamos hablando, Carlita tiene 33 años, hace 30 años, el pueblo y el yacimiento quizás no estaba tan restringido ahora, que es más como una empresa con alambrado, organizada. Antes el pueblo y el yacimiento estaban como mucho más integrados, y ella te cuenta, de hecho tiene fotos de cuando era chiquita, donde ella jugaba en las montañas de carbón. O sea, el jardín de su casa, el patio de su casa era la mina. Claro. Y ella nació ahí, y para ella el carbón es como su hábitat, y como yo hablé mucho con ella de eso, porque obviamente era lo que más me llamaba la atención, cómo nace tu sueño, en qué momento registraste que vos querías hacer eso. Pero como Erika me contó siempre desde el principio, es un pueblo donde los hombres o son mineros o son gendarmes. Más de la mitad del pueblo vive vinculado a la empresa. Digo, no todos son mineros, hay una parte administrativa, hay una parte médica. La verdad que es algo que sostiene, es una cultura, pero también obviamente es la fuente de trabajo principal de todo el pueblo. ¿Y ella entra ya siendo trans? Sí, ella nace con su identidad masculina. Ella siempre, como te dicen, muchas mujeres trans se sienten mujeres, más allá de lo que después ellas puedan expresar a través de su cuerpo y las posibilidades que ellas tengan, es algo que ellas sienten muy dentro suyo. Y ella empieza una transición, digamos, suave en su adolescencia, con los recursos que ella podía tener. Entonces, al momento de cumplir 18 años, mayor de edad, ella se puede presentar en la mina con su documento masculino y ella entra, la toman, empieza a hacer la capacitación. Ella siempre muy focuseada en que quería está en la parte de mantenimiento, está en el interior de mina. Y ahí ella hace la capacitación y la toman, y años después sale la ley de identidad de género en el 2012, donde le permiten cambiar su identidad, y a ella ahí le genera un problema. Ahí ella cambia su nombre a Carla Antonella Rodríguez. Y el mismo sistema que la había aceptado como hombre, la cita, y hay una escena que para mí es clave en la película, donde el gerente le dice: usted sabe cómo son las reglas de esta empresa, las mujeres están hechas para otro tipo de trabajos. Y entonces ella le dice: pero si soy la misma persona, vengo haciendo el trabajo bien, tiene alguna queja sobre mi trabajo.
Y el tipo como diciéndole, pero usted sabe cuáles son las reglas. Y ella dice, pero no es ninguna regla. Es una superstición, eso no está escrito en ningún lado. Yo hago bien mi trabajo. Claro. Y ahí le dice, ¿qué es lo que le molesta? ¿Que sea mujer o que me haya puesto tetas? Porque con la ley de identidad de género, muchas mujeres trans tuvieron la posibilidad de recibir ciertos subsidios para unas intervenciones quirúrgicas. Y ella lo hizo. Entonces, bueno, me parece... Esa comunidad aceptaba a Carla, entre comillas, gay o con esa transición soft que vos describís. No tanto. No tanto. Parte de lo que la película cuenta. Parte de lo que la película cuenta es que obviamente es un pueblo. Hay siempre un rechazo. Es que el foco lo ponés más, me parece, en la lucha por hacerse lugar, más que en la historia de la transición. Claramente la historia de la transición está, pues tiene que estar a los fines del desarrollo, pero el foco está muy bien puesto en la lucha por cambiar un paradigma social. Sí, me parecía que poner el foco en la transición es algo que por ahí ya está un poco más explorado en el cine y nos parecía como ante todo era el sueño de una mujer por ser minera, como decís vos, en un pueblo machista y cerrado, y bueno, casualmente es una mujer transexual que siempre digo como que por ahí suena raro, pero en el fondo logró lo que logró gracias a su superpoder de mujer trans. Si ella hubiese sido mujer, yo creo que todavía seguiría luchando por entrar. Me parece que sí. Claro, sí. No viene entonces es como que ella se filtró en el sistema y como que lo hackeó desde adentro. ¿entendés? Rompe el sistema, exactamente. Ella es un topo justo, rompe el sistema, se le mete adentro y sí, como decíamos con Erika, el pueblo mismo nunca supo dónde ubicarla. Claro. Cuando ella era Carlos, pero empezaba su transición, es como decís vos, ¿dónde lo ubicás? Es el maricón del pueblo y la agredían y esto. Y después ella es Carla, pero también no sabes dónde ubicarla. Y al final era como... Y el padre que no le abre la puerta de la casa, ahí ella quiere hacer un frío de recagarse en Río Turbio todo el año. Y el padre que no le abre la puerta de la casa porque no acepta la situación. No, yo siempre los mato acá, les spoilo. Yo miro todo. Yo miro todo. Cuenta como verborrágicamente. Y me vuelvo loco cuando me gusta algo y los mato. No, y después hay un lugar muy interesante, una locación y que es el cabaret. Me parece que también está bien. También un que el cabaret también es un emblema de la Patagonia Austral. Desde, no sé, agarrás a Osvaldo Bayer en la huelga de las putas a los fusiladores de las revueltas obreras de 1920. El cabaret siempre tiene un lugar central de lucha. Es un lugar del placer de los hombres, ¿no? Y de opresión de las minas, pero al mismo tiempo es un lugar de resistencia y de lucha en toda la historia. Y acá lo usás como el basamento, el lugar desde donde se discute la ley de identidad de género. O más que se discute, hay una expectativa. Total. Y está bien eso, no hacen... cuando ensamblás lo real, ¿no? La sanción en 2012 de la identidad de género, no... entra bien en el camino de la historia. Bueno, hay muchas cosas reales. Casi todas las personas que ves en la peli son personas reales del pueblo. Claro. La gente que participó en las escenas, hicimos una convocatoria abierta, Carlita nos ayudó, pusimos panfletos en el pueblo, en Río Turbio y en 28 de noviembre, que son los dos pueblos que alimentan, digamos, la empresa. Y al principio la gente estaba tímida y después empezó a animar. Y fue muy emocionante porque obviamente atrás de cada persona había una historia. Había uno de los mineros que me emocionó un montón porque por problemas personales o quizás por la pandemia había tenido como cierta depresión y se había alejado de la minería porque no estaba pudiendo, porque obviamente es un trabajo muy exigente, muy físico, y la peli es como que lo invitó a salir de su casa y la película terminó siendo un puente para que él volviera a su trabajo, y estaba muy emocionado, y también en el momento mientras que filmábamos y cómo ellos se prestaban y cómo participaban, y la verdad que fue muy lindo. Y bueno, y toda la procesión, mostrar eso de nuevo, como las fiestas del pueblo. ¿Ella sigue ahí? Sí, ella sigue ahí. Yo a veces cuando escucho esas historias de pueblo, siempre digo, a ver, si vos elegís eso, y es tu vida, es hasta mucho más fácil decir, bueno, ¿sabes qué? Acá voy a tener que luchar toda mi vida. Me voy a una gran ciudad donde sos anónimo y está mucho más aceptado que quedarme ahí. Sin embargo, hay gente que dice, no, yo voy a luchar acá. Son décadas y décadas de pelear contra un sistema que no te acepta, Nunca termino de entender, digo, ¿cómo no se cansan? Me dicen, ¿sabes qué? Tomá y me voy a la capital federal. Listo, ahí no me conoce nadie, hago lo que quiero. Sí, bueno...
Es muy complejo para mí, como obviamente hablar en nombre de Carlita, y por un lado está mi deseo de lo que a mí me da ganas de que le pase. Yo creo que con esta película ella cierra un poco una etapa. Claro. Ya son más de 13, 14 años que ella lleva en la minería, y los años que uno lleva ahí adentro valen muchísimo más que cualquier otro trabajo, por eso, por la exposición. De hecho, tienen jubilaciones bastante, digamos, como más bajas de edad por todos estos riesgos. Sí. Pero bueno, pasaron muchas cosas en la película. Ella nos acompañó también en el rodaje en España, y en España también pasaron cosas, y ella me empezó a contar cómo se sentía, y por momentos me decía que se empezaba a despedir. Pues volvimos, filmamos en el pueblo, que fue muy movilizante también para ella, y cuando fuimos a presentar de nuevo la película a España, ella vino, y ahora volvió, y creo que ahora está justo en el momento donde me parece que para mí también va a ser un puente esta película para ella, ojalá para una nueva vida, para nuevos proyectos. También entiendo que es un lugar de lucha, como decís vos, y ella habla mucho de que la minería le salvó la vida. Las mujeres trans también están, sobre todo como una generación de hace un par de años más, incluso 10 años más que ella, son mujeres que se expusieron a un montón de circunstancias, que no tuvieron ciertas facilidades como puede ser hoy tener la ley. Y el laburo siempre fue y sí. No sé por qué hablo en pasado, porque sigue siendo. Y sí. Entonces ellas como que cargaron, hay una cosa muy de supervivencia y de resiliencia entre ellas. Y bueno, yo creo que Carly hoy debe sentir que Río Turbio también es el lugar que la forjó en su identidad y en su lucha, y poniéndome en su lugar, y bueno, también debe costar dejar ese lugar que te... Sí. Y volviendo a lo del pueblo, no saben lo emocionante que fue ver esas mismas personas que hace un tiempo la trataban, y ahora es la rockstar del pueblo. Claro. Cuando ustedes estaban filmando, la gente, me imagino, con curiosidad de ver... Sí, fueron súper respetuosos igual. Yo pensé que iban a estar como más picante. Sí, pero como esta cosa de que creo que entramos y nos integramos también, y teniendo a la Carlita como la líder del grupo. ¿Cuánto duró el rodaje, Agustina? Y en Río Turbio más o menos un mes estuvimos. ¿Y la peli en total? Y un mes más en España, entre pre y cosas que vas haciendo. Pero sí, siempre digo que fue como un gran hermano, porque tampoco hay tantos hoteles en Río Turbio. Claro. Y terminaba entre que vivís con el equipo y vivís con los actores, y de ahí me iba al supermercado y me encontraba con la señora que había estado en la escena del día, y se me largaba a llorar en la caja y me agarraba la mano. Es como que no salíamos más de la película, estábamos todo el tiempo ahí adentro. Sí, claro. Y fue fuertísimo, la verdad, y pensé que iban a estar como... Pero estuvieron muy respetuosos y participaron re bien. Incluso vino Paco León a Río Turbio, que bueno, me parece que fue un acontecimiento. Sí. Y filmamos ahí en la plaza del pueblo, en el centro, en la farmacia, y como la gente como muy curiosa pero respetuosa, ¿viste? Muy bien. ¿Cómo es eso de filmar con actores que no son actores, digamos, ¿no? Como con la gente común del pueblo, que además probablemente tenga poco acceso a ese mundo por las características de Río Turbio a la hora de ponerlas atrás del... Y como que es un desafío, creo que desde el lugar que me toca a mí ocupar, como tratar de ayudarlos y ayudarlos a que ellos pudieran decir el texto, que por momentos, digo, obviamente hay un montón de cosas alrededor de cómo los actores y las actrices trabajan los textos, la entonación, la sensibilidad, el ritmo, todas esas cosas que, bueno, con alguien que no lo hizo nunca, y de repente estás ahí y hay un montón de gente. 5 minutos para un montón de gente que tiene un montón de expectativa. Total. Y vos muchas veces, aunque parezca fácil, aunque ellos lo hayan hecho muchas veces, como el que hacía de minero, por ejemplo, uno de los mineros que tenía que presentar el personaje de Paco León, que era el ingeniero, y hablar de cosas técnicas. Es algo que por ahí él hacía frecuentemente, pero en el momento que estás ahí, enfrente de 50 personas con una cámara y tenés que tirar el texto, pero la verdad que todos eran tan tiernos y tan, no sé, como que fue re linda la experiencia. Y para mí era fundamental que la peli tuviera mucha realidad. Claro. Como en llegar a ese lugar, llegar a ese pueblo y como ficcionarlo, como volverlo artificial, me parecía que no era el camino. Tiene mucha realidad, pero tenés un recorte muy poético también. No renunciás a la... me costaba, tenés esa parte una cosa medio poética, ¿no? Sí, hay una en la fotografía. Bueno, siempre supimos que queríamos hacer una peli luminosa, más en tiempos como los que estábamos, donde entiendo que la gente, y más después de Soledad, que me tocó un final tan triste. Que es una cosa más dura, claro. Sí, y como que ahora tenía ganas de que la peli termine, y como dijiste antes, como con esa mezcla de lucha y
sí, dolor y pensar en... Carlita habla mucho, ayer volvió a decir, como en la tolerancia entre las personas, como de mirar al otro y muchas veces pensar pero hay algo de, te digo, Agustina, hay algo de la melancolía del personaje que es alucinante. Sí. Que es muy Lux. poético. Y esta chica yo no la conocía, Lux Pascal. Sí. Hermosa y aparte tremenda, porque hay una gestualidad, el personaje crece, los diálogos no aparecen de entrada. Sí. Está buenísimo eso, como no nada de forzado, de verdad te lo digo. Sí, la verdad que se dio un poco así, como... Es la hermana de Pedro Pascal, Sí, es la hermana de Pedro. Es la hermana de Pedro Pascal, mirá vos. Es la hermana más chica. Mirá. Y Pedro la ama, la apoya muchísimo, se acompañan mucho mutuamente también. Ahora en las presentaciones que tuvo él, ella estuvo y siempre hicieron hace poco una entrevista que él la entrevistaba a ella y muy linda. La verdad que es muy lindo el vínculo que tienen todas las hermanas. Ella es trans también. Sí. Ella antes de esto trabajó con Lucía Puenzo en La Jauría, estuvo en Narcos. Ella nació en Nueva York, pero creció, su familia, Balmaceda Pascal, son chilenos. Son chilenos. Nació en Santiago, vivió en Santiago, creció ahí, se formó ahí en teatro y después se terminó yendo de Juilliard a Nueva York. Claro. Y este es su primer proyecto, su primer protagónico y su proyecto grande, digamos, post-transición. Y para mí y para Erika era fundamental que obviamente la protagonista fuera una actriz trans. Creo que ya es momento de que esos lugares los ocupen ellas y son sus voces, son sus espacios y tiene que ser así. Claro. Y me parecía también importante después porque en el proceso es fundamental todo el tiempo cómo ellas se sienten, lo que aprendí también de ella, escuchándola a ella y obviamente a las demás actrices, pero es como que uno, por más que quiera y tenga toda la empatía del mundo, no está exactamente en esos zapatos y estuvo bueno el ir con ella de la mano y que también juntas podamos crear una Carlita para la pantalla que no era la Carlita exactamente real, pero porque tampoco ese era el trabajo, ¿viste? Entonces por ahí empezó a aparecer más esa melancolía, empezaron a aparecer otras cosas que quizás la Carlita real no las tenía exactamente, pero a mí me parecía que estaban buenas igual. ¿Y pensaba, porque dijiste al pasar ahí como en este momento como, no sé si dijiste oscuro o poco luminoso del mundo, como, ¿qué mirás para salir de la agenda, pero estar en la agenda para pensar en hacer cine? Y... ¿qué miro, tipo...? ¿Cómo mirás el mundo? ¿Cómo miro el mundo? Bueno, en general me pasa que estoy como bastante obsesionada con las historias de mujeres. Siento que todavía hay muchísimas más por hacer. Todas las que me esperan son todas también mujeres. Casos de mujeres que por ahí quedaron un poco opacadas por hombres fuertes y que fueron fundamentales también en que esos hombres llegaran a ser lo que fueron gracias a lo que ellas hicieron. Y me parece que tenemos tantas cuentas pendientes que me paso mucho tiempo en ese mundo. Después los otros mundos, y bueno, no sé, un poco... eso es lo que más me... Y la verdad que obviamente el universo trans era algo que me interesaba bastante y de repente apareció esta historia que de nuevo no ponía tanto foco exactamente en lo que por ahí se empezó explorando en el cine con lo trans, que era la transición, sino como empezar también a ellas a ponerlas en un lugar donde lo trans no tenga tanta énfasis, digamos, ¿no? Es como cuando te dicen sos directora mujer. Sí, o bueno, soy directora. Sí, soy directora. O sos artista mujer. Soy artista. ¿Viste? Cuando tenés que aclarar eso, pero claro. Sí. Muy buena, gracias, te felicitamos. Gracias. ¿A tu papá se la mostraste? Mi papá no la vio todavía. Todavía no la vio. No. Pero comparten tu material, suelen... No tanto. En el día a día la verdad que no, pero él siempre es muy cariñoso y acompaña y apoya. Por más que obviamente le gustan otras cosas. ¿No le gusta el cine? Escuchame, sí, le gusta el cine, le gustan los tiros, le gusta la acción, le gustan las películas de acción. Sí. Y aparte, ya que lo sugerís, ideológicamente pueden estar en contrapunto en algunas cosas, ¿no? Bastante, te diría. Sí, me doy cuenta. No importa. Pero está muy bien. Pero es mi papá, yo quiero igual. No sé cómo les dirá a ustedes, pero sí, supongo que les tenemos que querer. Igual que a vos. Y esa es la gracia. Esa es la gracia, ¿no? La verdad que sí. Gracias, Agustina. Imagínate si pensáramos Muy interesante escucharte. Total. Agustina Macri, sobre su película Miss Carbón, muy pero muy interesante, se las recomiendo. Se estrenó, ayer fue la van premier y búsquenla porque vale la pena. Y vayan al cine, porque hay que ir al cine, a ver películas. Si no duran poco en el cartel. Y hay que ir al cine. Me cuidas a mis